Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy le vamos a seguir dando continuidad a la unidad 2. En la clase pasada dijimos que la unidad 2 tenía como objetivo estudiar la situación, o sea, en qué contexto se encontraba Europa Occidental a fines del siglo XV. Para eso dijimos que íbamos a trabajar alrededor de tres ejes. El primero, que lo vimos en la clase pasada, fue la crisis del modo de producción feudal y la entrada a un periodo que los historiadores denominan transición del feudalismo al capitalismo. En segundo lugar, el segundo eje, que es el que vamos a trabajar hoy, es la construcción política de un nuevo tipo de Estado que se denomina el Estado absolutista. Y el tercer eje será el análisis concreto de la situación en la que se encontraba España a fines del siglo XV, cuando se inicia el proceso de exploración y conquista de América. Bueno, por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es el segundo eje, el Estado absolutista, que lo vamos a analizar a partir del texto de Perry Anderson, que se denomina así Estado absolutista, y que tienen ustedes en la bibliografía de la unidad 2. Bueno, comencemos. Bueno, antes de ver específicamente el texto, quiero que nos situemos en la organización política actual del planeta. Y vamos a comprobar que el mismo se estructura en una división territorial de cerca de 200 estados. Toda la superficie del mundo, del planeta habitado, está organizada políticamente en forma de estados. Esta organización política, la del Estado, es histórica. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Qué quiere decir que la organización es histórica? Bueno, quiere decir que no fue eterna, que comenzó en un momento determinado de la historia, comenzó a desarrollarse, a construirse en un momento determinado de la historia. Y ese momento fue justamente finales del siglo XV, con lo que se va a denominar, se inicia ese proceso con lo que se denomina el Estado absolutista, que es lo que vamos a ver. Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar qué elementos son constitutivos del Estado actual. ¿Por qué es importante definir y partir del Estado actual? Bueno, porque, como ya dijimos anteriormente, el Estado actual tiene su nacimiento justamente en el Estado absolutista y, por lo tanto, estos elementos constitutivos del Estado moderno van a tener su origen justamente a fines del siglo XV con el Estado absolutista. En la actualidad, los estados están sostenidos materialmente por un territorio. El territorio en el estado moderno tiene límites definidos y esos límites son reconocidos por los estados vecinos. De lo contrario, habría disputas territoriales y conflictos. El Estado tiene soberanía sobre ese territorio y define, por ejemplo, las políticas aduaneras sobre sus fronteras. Una de las características de los estados modernos es que tienen una organización político-territorial interna definidas en distintas escalas. Por ejemplo, nos encontramos con un poder municipal, un poder territorial provincial y nacional. Pero lo que define la relación de ese Estado con el mercado mundial a través de las políticas aduaneras, de importación y exportación, etcétera, es el Estado nacional. Esta construcción, o sea, de que el Estado nacional, el Estado centralizado, es el que va
a definir las políticas con el mercado mundial es una construcción del Estado absolutista. En el feudalismo no existía un Estado con una política económica determinada. Lo que aparecía era el poder local del señor feudal que, por ejemplo, imponía impuestos para recorrer sus caminos, los caminos que cruzaban sus posesiones. Bien, el segundo elemento que constituye todo Estado es el de la población. En la actualidad, todo Estado tiene población que se define como nacida o no en el territorio. Esta pertenencia territorial de la población va a dar cuenta de un concepto que se va a desarrollar ampliamente a partir del siglo XVIII, y es el concepto de ciudadanía. La ciudadanía es la condición con la que se integran los derechos y obligaciones una persona a un estado, y también porque hay estados que permiten varias ciudadanías. Estos derechos, que fueron progresivos históricamente, son civiles y políticos. Voy a detenerme en uno de esos derechos, que es el derecho a la libertad, sobre todo a la libertad de trabajo, de comercio, de empresa, de circulación. Me detengo en estos derechos porque en el feudalismo no existían. El siervo, el campesino, no podía trasladarse libremente ni trabajar donde quisiera. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta liberación del siervo para transformarse en un trabajador libre que alquila su fuerza de trabajo por un salario es una de las condiciones básicas para que se desarrollara a partir del siglo XVI el capitalismo. Y en general, el modo de producción feudal no estaba de acuerdo, o sea, resistió fuertemente la liberación de la mano de obra de los siervos. Bueno, el tercer elemento que constituyen los estados modernos son las instituciones. Las instituciones son aquellas que van a administrar al Estado en su conjunto. Hay instituciones económicas, como por ejemplo las instituciones como en nuestro país la FIP, que son las que recolectan los impuestos. Hay otra económica, por ejemplo, son las aduanas, la Casa de la Moneda, el Banco Central. Hay instituciones de tipo políticas, como puede ser los poderes del Estado. Hay instituciones militares, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, son instituciones militares. Bueno, estas instituciones, que también son aparatos que van a definir la administración del Estado, también se van a organizar fuertemente a partir de fines del siglo XV y del siglo XVI. Y en general, aquellos que constituyen el personal que dirige estas instituciones o que trabaja, se desarrolla en estas instituciones, es personal especializado. Entonces, en general, todo Estado moderno tiene un aparato burocrático especializado en administrar justamente el Estado. Bien, y finalmente, la cuarta parte que constituye el Estado es el gobierno. Los gobiernos, no hay que confundir gobiernos con instituciones, por eso es importante hacer esta diferencia. El gobierno es el aparato político que dirige a las instituciones, ¿está claro? Ahora, nosotros nos vamos a encontrar que hay distintos tipos de gobierno. Puede ser un gobierno dictatorial, democrático, república, monarquías absolutas, monarquías parlamentarias, etc. O sea, la forma de gobierno son diversas. Y lo que sí va a hacer el gobierno es dirigir la política con la cual se van a organizar las instituciones que administran el Estado. Bien.
Todas estas características, vamos a ver, son importantes que ustedes las tengan claras porque es lo que se va a empezar a organizar entonces a partir del Estado absolutista de fines del siglo XV. Me interesaba fundamentalmente de que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la organización política del Estado. La definición del concepto de Estado que plantea Perry Anderson es la de un aparato de dominación de un sector social sobre otro, de una clase social sobre otra clase social. En esta diapositiva trabajamos sobre 3 autores, sobre Heller, sobre Guillermo O'Donnell y Oscar Oslak. Los 3 van a ser centro en que el objetivo de los estados es el de lograr la obediencia de las clases subalternas, la obediencia de esas instituciones e individuos que se encuentran dentro de su territorio. La dominación puede obtenerse por la fuerza física, pero en general el Estado trata de conseguir ese control a través de lo ideológico, a través del convencimiento de la legitimidad del sistema. Vamos a aclarar un poquito en relación al fenómeno del convencimiento de la legitimidad del sistema, diciendo que una de las características fundamentales del Estado es lograr la capacidad de generar en los habitantes, en la población, un sentimiento de pertenencia a ese Estado y a esa territorialidad. Es el sentido que va a adquirir la población de ser parte de una nación. A ver, en el feudalismo, el sentido de pertenencia estaba dado por el territorio vivido, o sea, por la aldea, por el pueblo donde se había nacido. En cambio, en el caso del Estado moderno, y vamos a dar un ejemplo, fines del siglo XV, en la península ibérica no aparecía la idea de España. Lo que existían eran reinos, señoríos, pueblos, y nadie de la población se sentía español, sino que su pertenencia estaba dada por la aldea donde había nacido y crecido. El concepto de español comienza a desarrollarse recién a fines del siglo XV con los reyes católicos y se irá asentando y desarrollando posteriormente con Carlos I y Felipe II en el transcurso del siglo XVI. Analizaremos entonces algunas afirmaciones y conceptos importantes que brinda Perry Anderson en su texto. Sugiero la lectura de este texto porque es muy importante, da una mirada global del fenómeno de la transición y en ese contexto va a encuadrar la importancia y las características del Estado absolutista. La primera afirmación importante es que la crisis, la larga crisis de la economía, del modo de producción feudal que se había dado en el siglo XIV y en el siglo XV, tiene una respuesta política y esa respuesta política va a ser el Estado absolutista. Estado absolutista que se empieza a diseñar a fines del siglo XV y se desarrolla durante todo el siglo XVI en adelante. Bien, nosotros vamos a ver que el ascenso de las monarquías en Europa, la española en primer lugar, la francesa y la inglesa, justamente es un antes y un después en relación a este Estado absolutista. Estas grandes monarquías centralizadas son Estado absolutista. Va a decir Anderson, bueno, las monarquías
centralizada de Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva con la soberanía piramidal y fragmentada de las formaciones sociales medievales, con sus sistemas de feudos y estamentos. Entonces, tenemos un antes y un después. El antes eran formas piramidales, estamentales, fragmentadas. El después del estado absolutista vamos a encontrarnos estados centralizados. Bien, lo otro que va a plantear Perry Anderson es que también va a tener una controversia en relación a otras corrientes historiográficas. Por ejemplo, él va a confrontar con Carlos Marx y Engels, que por supuesto no son contemporáneos a Perry Anderson, pero confrontan con la teoría de ellos cuando plantean que qué tipo de Estado era el Estado absolutista. Tanto Marx como Engels planteaban que el Estado absolutista era un Estado árbitro entre la nobleza y la burguesía. O sea que ahí aparecía un Estado semineutro de alguna manera, que no representaba a ninguna de las dos clases sociales dominantes. Bueno, este concepto va a ser negado por parte de Anderson. Anderson dice que el Estado absolutista es un Estado feudal. La nobleza terrateniente sigue siendo propietaria de los medios de producción fundamentales en el periodo, que van a ser, lógicamente, la tierra. Él va a decir que el Estado absolutista tiene cambios de formas en el Estado, pero no del sector social que dominaba en ese momento, que era la nobleza. Y al revés, él va a plantear que en realidad la nobleza intenta hacer estos cambios a nivel de la estructura del Estado para ver si puede salvar el modo de producción social, el modo de producción feudal. Por eso, ahí está esta frase que yo les puse: es el manotón de desesperación de la nobleza amenazada por la crisis terminal del feudalismo. O sea, es casi el último intento político que hace la nobleza para ver si puede salvar al modo de producción feudal. En esta diapositiva se muestran dos esquemas que ilustran las relaciones sociales del feudalismo y qué ocurre cuando el modo de producción feudal entra en crisis. En el primer esquema está representada la pirámide social feudal, con sus distintos estamentos y relaciones sociales escalonadas. En la base están los campesinos, que producen para el conjunto de la sociedad. Recuerden que los campesinos en la época feudal estaban atados a la tierra en condición de siervos y representaban al 85% de la sociedad. Los campesinos se relacionaban con las capas más bajas de la nobleza. El tributo que pagaban los siervos ascendía a las capas más altas. El tributo consistía en un porcentaje de la cosecha. Bien, ahora observen el segundo esquema. Nos encontramos en este esquema con la crisis del siglo XIV y XV. Lo que se rompe es la relación en la base productiva. Los campesinos, que luego de las hambrunas y las pestes del siglo XIV comienzan a escasear, no están más al servicio completo, a tiempo completo, de los señores, sino que los pocos que quedaron comienzan a trabajar por jornal, por salario, en otros campos vecinos o en la manufactura domiciliaria, e incluso un sector va a migrar hacia las ciudades. También hay una modificación en el tipo de recaudación de impuestos.
ahora se va a exigir en dinero y por lo tanto el campesino se encuentra obligado a conseguir ese dinero por fuera del feudo. ¿Cómo? Alquilando su fuerza de trabajo. Vemos un protagonista que está por fuera de este circuito y es la burguesía en ascenso. Observen cómo se anularon las redes y las relaciones sociales estamentales en este periodo. En este cuadro se muestra cómo el Estado absolutista pretendió restaurar el orden social feudal en crisis. Lo primero es que se terminó la mediación de los campesinos con los señores de la nobleza, con la nobleza baja, porque el poder se concentró en el rey, en la monarquía, que reestructuró y centralizó al Estado. Este Estado centralizado va a tener, por ejemplo, sus propios recaudadores de impuestos, o también un ejército centralizado para reprimir las rebeliones campesinas. En el período anterior, cada señor feudal, sobre todo la alta nobleza, tenía sus propias fuerzas represivas. Ahora, en cambio, el Estado absolutista desarma a los señores feudales y centraliza en manos del rey de la monarquía las fuerzas represivas. La nobleza, en las principales monarquías absolutas europeas, es centralizada en la corte con el rey. Esto cumplió la función de sacar a la nobleza de sus territorios y que el monarca tuviera un mayor control sobre ellos. No olvidemos que la centralización de la monarquía no solo fue resistida por los campesinos, sino también por un sector importante de la propia nobleza, que veía perder poder político y representativo y que todo el poder político quedaba en manos del monarca. El Estado absolutista es un Estado represivo, sobre todo con los campesinos, pero también con la propia nobleza. Igualmente, a pesar de esta situación, sigue la disolución de las relaciones feudales y el campesinado. Además, por otra parte, crece la importancia de esta clase social nueva, la burguesía, y su sobredeterminación sobre el Estado. Junto con la expansión del mercado mundial, van a seguir influenciando en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta van a ser los cambios profundos en relación al aparato judicial, al aparato del derecho. Va a renacer el derecho romano con la exclusividad de la propiedad privada. El derecho que había estado presente durante la Edad Media era un derecho consuetudinario, o sea, un derecho basado en las costumbres, en el uso y costumbre. Bueno, esto que era un derecho relativo, menguado por la tradición, se va a encontrar mucho más limitado y lo que va a avanzar es el derecho absoluto de la propiedad privada. En este sentido, la nobleza que era propietaria de tierras se ve beneficiada. Si bien el Estado absolutista le recorta derechos y representación política a la nobleza, en realidad le da a cambio mayor fuerza en el tipo de propiedad. Puede decidir aquel que es terrateniente y dueño de tierras, puede decidir con el derecho romano, puede decidir en forma más
absoluta en relación a qué va a hacer con sus tierras, con su riqueza. Bueno, acá también nuevamente tenemos una ilustración que me pareció buena sobre la relación social entre el campesino y el señor feudal. Acá un poco más detallada, observen que este es el circuito que se va a romper, el de las obligaciones del campesino y a su vez la obligación del señor hacia el campesino de protección, justicia, etcétera, incluso el trabajo en las tierras comunales. Bueno, este es el circuito que se va a romper, que va a desaparecer con las crisis. ¿Por qué? Porque el campesino se va a trabajar a otro lado o se muere en las pandemias del siglo XIV. Bueno, en la próxima diapositiva veremos escenas de una serie en donde cuenta, está obviamente dramatizado en la serie esta situación, es la serie del Mundo Sin Fin que dramatiza este proceso que se ve acá en la ilustración y que nosotros estuvimos relatando. Bueno, ahí lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Por qué no hay nadie arando estos campos? Son muchos los campesinos que han muerto. No tendremos que comer en el invierno si no se planta algo pronto. ¿Qué clase de señor permite que sus tierras estén sin cultivar? No es cosa de ningún señor. Compete al priorato de Kingsbridge. Estas tierras son del priorato. Son vuestras. Bien. ¿Y dónde voy a conseguir braceros? ¿Ofrecido un incentivo? Eso pondría furiosos a los señores de la comarca. ¿Estáis diciéndome que actúe contra lo establecido? Vivimos tiempos excepcionales, ¿no es así? Si queremos que el pueblo sobreviva al invierno, han de cambiar algunas cosas. Saludos, hermanos. Como prior en funciones, no se me permite oficiar misa, pero puedo hablaros con el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué ha tenido Dios a bien castigarnos? ¿Por nuestros pecados? Entonces, ¿por qué se ha llevado a niños? Y si debía llevárselos, ¿por qué hacerlo de forma tan terrible? Los designios de Dios siempre son insondables. Es ahora cuando empiezan a revelarse. Estamos asistiendo al final del viejo mundo y podría ser el comienzo de uno nuevo. Y por ello, como prior de Kingsbridge y con la conformidad del hermano Thomas, he decidido ofrecer un jornal digno a todo aquel que trabaje nuestras tierras en barbecho. ¡Mi señor! ¡Mi señor! Una docena de vuestros campesinos han desertado. ¿De qué estás hablando? Se han ido a trabajar las tierras del priorato. No pueden hacer eso. ¿Cuándo se han ido? Hace un par de noches. Ulfric y su ramera fueron los primeros en marcharse. Seguidme. Prepara la horca. Estáis violando la ley. Según la ordenanza de labriegos, no está permitido abandonar la propia aldea y trasladarse a otra. Esa ley es para impedir la propagación de la peste. No nos atañe a nosotros. Esa ley impide a los campesinos abandonar a sus señores. Os quiero para trabajar mis tierras. Volveréis a Wickley de inmediato. Nos están pagando por labrar estos campos. ¿Y vos qué nos pagáis? No trabajaremos solo por comida. Como ya dijimos, las características fundamentales del Estado absolutista es la centralización del poder en la realeza.
El Estado absolutista se plantea como un Estado represivo. De ahí la modificación importante en las técnicas y en las tácticas de la guerra. Se comienza a utilizar las armas de fuego, se centraliza y se especializa el ejército y las fuerzas navales. Vemos acá, y eso es parte de lo que nosotros analizamos en las pirámides estamentarias del orden feudal, hay un desplazamiento de la coerción política en un sentido ascendente hacia una cima centralizada y militarizada que es el Estado absolutista. La coerción se diluyó en la aldea, en lo local. Antes la coerción se ejercía o la ejercía el señor feudal que tenía relación directa con el campesino. Es lo que vimos en cierta manera en el video de la serie, donde no es el soldado del Estado el que va a buscar a los campesinos, sino que es el propio señor feudal, el que va a buscarlos y a obligarlos a que vuelva al señorío a trabajar. Esto deja de suceder con el Estado absolutista y será la tropa del Estado preparada y especializada para sofocar las rebeliones. La llegada del absolutismo tampoco fue para la propia clase dominante un lecho de rosas, sino que hubo conflictos y enfrentamientos muy duros en la propia aristocracia feudal, a cuyos intereses colectivos, en último término, sí servía el Estado. Esto lo podemos ver en las guerras entre nobles, por ejemplo, en el ascenso de los reyes católicos, hubo grandes, largas guerras entre los distintos candidatos de la nobleza a llegar a la monarquía, ser reyes, o de los Tudor, de la familia de la dinastía Tudor en Inglaterra. Si bien esto fue así y el recorte político que ejerció la monarquía, el rey hacia la nobleza fue así, por otro lado, como ya dijimos antes, el resurgimiento del derecho romano le permitió a la nobleza, a los propietarios de la tierra, cuando les convenía económicamente, por ejemplo, abandonar la agricultura para colocar ganado lanar en sus campos y donde ya no era necesario tener tantos campesinos, bueno, lo que hacía ahora era echarlos, ya que el derecho romano que garantizaba la propiedad privada absoluta ahora se lo permitía. Bueno, aquí vemos en el último punto una síntesis de todas las reestructuraciones que se van a dar en el Estado. Bueno, el ejército, que ya dijimos, una burocracia civil y una burocracia impositiva. ¿Qué significa una burocracia? Un aparato del Estado donde se van a especializar justamente en los distintos ámbitos de la administración del Estado. También en esta etapa, siglo XVI, XVII, XVIII, nos vamos a encontrar de que los cargos muchas veces se vendían. Incluso eso lo vamos a ver en la propia administración americana, donde vamos a ver que bueno, se ponían casi al remate estos cargos de la burocracia estatal. Bueno, la diplomacia se va a desarrollar profundamente en esta etapa. Incluso dentro de la diplomacia vamos a encontrar los matrimonios en las distintas dinastías, familias de las monarquías, que eran matrimonios de conveniencia, que de alguna manera armaban toda una red de posibilidades de heredar los cargos de la monarquía. Bien, y finalmente el último punto habla de la secularización progresiva. ¿Qué significa esto? Es la separación de la Iglesia del Estado. Este fenómeno lo vamos a encontrar
vuelvo a repetir, de manera progresiva en todas las monarquías de la Europa occidental. Por ejemplo, en Castilla y Aragón, los propios reyes católicos van a inaugurar un periodo, una política de decisiones propias, inclusive instituciones ligadas a la Iglesia, como fue la Inquisición, donde los reyes católicos la van a utilizar en beneficio propio, en beneficio político, y van a ser ellos, los reyes, los que van a elegir quiénes van a dirigir, qué eclesiásticos van a dirigir, por ejemplo, la Inquisición. En el caso de Inglaterra fue Enrique VIII, que era de la dinastía Tudor, quien va a llegar directamente en el siglo XVI a separar al Estado inglés del papado católico. Y la monarquía organizará su propia iglesia, que va a ser la iglesia anglicana. Bien, también hay una progresiva secularización en las relaciones internacionales. Hasta ese momento nos vamos a encontrar que la figura del Papa era fundamental en las decisiones internacionales entre los distintos reinos. Bueno, vamos a ver que el Tratado de Tordesillas, que se va a firmar en 1494, es el primer tratado internacional donde no va a mediar la Iglesia, donde aparecen por primera vez dos estados soberanos, que va a ser España y Portugal, definiendo un acuerdo a nivel internacional donde se van a repartir prácticamente la jurisdicción para explorar el océano y el continente americano. Bueno, y acá llegamos al fin de la clase sobre el absolutismo monárquico. Les queda una tarea para hacer a ustedes, que es la lectura del capítulo de Perry Anderson donde trata el tema de España, España y la monarquía absoluta que se inicia con los reyes católicos. Yo voy a mandar la guía de lectura, pero en este caso ustedes van a responder la guía. ¿Está claro? Me van a mandar el trabajo, después vamos a definir la fecha de entrega. Cuando hagan esta lectura, va a ser parte del tercer eje que nosotros dijimos de la unidad 2, que era justamente la historia de España. Entonces, en la historia de España se va a trabajar el capítulo de Perry Anderson sobre Estado absolutista, concretamente en la región, en la península ibérica, y después un texto más que es el de Pierre Vilar, que es sobre la historia de España. Así que próximamente yo les voy a enviar la guía de lectura y después vamos a quedar en qué día me la van a entregar. Bueno, nos vemos, que estén todos y todas bien y chau, chau.